En un mundo donde la visión de los jóvenes se ha visto nublada, llega El Telescopio, un podcast que te abrirá la visión. Producido por la FJU México. Imagina que tienes una mesa delante de ti. Sobre aquella mesa existen dos billetes. Uno es real y el otro es falso. Si tú los observas, tratas de ser muy minucioso, posiblemente los encuentras muy iguales, porque incluso hay copias falsas de los billetes que ya vienen con ciertas texturas y ciertos hologramas. Pero si tú te pones a analizarlos a profundidad, si tú realmente conoces los detalles que van a diferenciar un billete original del falso, los vas a descubrir. De lo contrario, simplemente se te va a hacer el mismo billete y posiblemente agarras el falso y lo tratas como si fuera el verdadero, pero no. Uno sí tiene valor y el otro puede incluso ser una copia perfecta, pero este no tiene ningún tipo de valor. Dios es un experto en identificar falsificaciones. ¿Por qué? Porque Él se fija en el más mínimo detalle, en esos detalles que quizá el promedio de personas no logra ver. Puede que el billete real se vea más viejo, se vea más usado, se vea incluso roto, pero es el verdadero, ese es el que tiene valor. En comparación del billete falso, que por obvias razones se ve más nuevo, se ve más cuidado, se ve en mejores condiciones físicas, pero los detalles más mínimos son los que determinan que él no tiene valor. Es como la historia de David y sus hermanos. El profeta Samuel llegó a pensar que alguno de sus hermanos mayores sería el futuro rey de Israel, pero les dijo que no se fijara en lo de afuera, que se fijara en el corazón. Dios ve el corazón de las personas, y fue así que Dios se fijó en David, aquel pequeñito que nadie creía en él, ni su padre creía en él. Pero Dios logró ver algo en su corazón, algo que ninguno de sus hermanos tenía, algo que ninguna persona en todo Israel tenía, y Dios logró verlo en David. Dios es un Dios de detalles. Si tu corazón no está plenamente entregado a Él, si en tu forma de ser aún hay falsedad, Dios lo notará. No quieras engañar a Dios porque no lo lograrás. Dios es experto en detectar falsificaciones, ya te lo dije. Te conviene más ser sincero, quitarte la máscara y verás que será más fácil entregarte a Dios, porque si sigues tratando de conquistar a Dios con diálogos falsos, con diálogos vacíos, con promesas falsas, con apariencias, no lo vas a conseguir. Él ve mucho más que todas las cosas que nosotros tratamos de aparentar. Él ve la intención del corazón. Él ve lo más profundo de tus pensamientos. Te conoce mucho más de lo que tú te llegas a conocer. Él fue quien intervino para tu propia creación. Entonces, imagínate, Él te conoce tan bien que no existe ni una sola actitud tuya que lo pueda engañar. No tiene caso que finjas un amor falso a Dios cuando ni siquiera tienes un cariño mínimo hacia Él. No vale de nada fingir la apariencia de santidad, porque la santidad no es actitudes, no solamente son acciones, porque la santidad es aquella persona que se apartó únicamente para el Señor. Te voy a contar un poco mi experiencia. Yo por muchos años fingí estar bien, fingí ser un joven santo, aparentemente era santo, inclusive mis acciones eran buenas, era un buen chico la verdad. Pero delante de Dios no pasaba de ser uno más. No me preocupaba por buscar de Dios, no me preocupaba por leer su palabra. Las oraciones solo eran las que se hacían en la iglesia. La lectura de la Biblia, la que se hacía en la iglesia. No hacía nada más por mi cuenta. No tenía una comunión, no tenía un deseo real de buscarlo. Cuando llegaba el ayuno de Daniel, había veces que lograba hacerlo completo, pero había veces que no, había veces que fallaba, había veces que a mitad de camino lo rompía, pero yo decía, no importa, me recompongo y lo que queda del ayuno firme hasta el final. Pero mi intención no era buena, mi intención solo era estar en concordancia con el resto de la FJU. Mi intención era solo aparentar, decir, bueno, ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Eso llegó un día en que me derrumbó, porque no hay manera de mantenerte firme así. Fue un momento en que tuve que abrir mis ojos y reconocer y darme cuenta que tenía que hacer algo diferente. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil. Hay días en los que me he tropezado tratando de avanzar, pero me he dado cuenta que debo seguir firme. Me quité esa máscara de falsa santidad. Ya no finjo, ya busco de verdad agradar a Dios, sinceramente. Ya no me quedo en apariencias, ya no me quedo en, bueno, haré esto porque los demás lo hacen. No, yo ya busco asimilarlo. Si hay algo que quizá no pueda hacer, reconozco que no puedo hacerlo,
pero si hay algo que puedo hacer, voy y me esfuerzo hasta el final y lo consigo. Y es algo gratificante cuando de verdad puedes hacer algo y lo haces para agradar a Dios, lo haces como una ofrenda para Dios. No te estamos juzgando, yo no te juzgo porque yo sé que es difícil, pero yo te invito a que reflexiones. ¿Qué has ganado hasta ahora? Quizás has pasado muchos años como yo pasé estando en la iglesia, pero ni siquiera logras preocuparte por el Espíritu Santo porque no has logrado entender la importancia de recibir el Espíritu Santo. Yo no lograba entenderlo. Yo oía que hablaban del Espíritu Santo y hacía los propósitos para recibir el Espíritu Santo. Oraba en la iglesia para buscar el Espíritu Santo, pero no lo lograba. De verdad, ni siquiera sabía. Yo no entendía el porqué hasta que fui sincero. Fui sincero conmigo. Dejé de ser falso con Dios. Es esa la invitación que hacemos, que te sinceres, que abras tu corazón a Dios. Esa es la invitación de hoy. Y antes de darte la misión, te quiero contar que justo me acabo de acordar que una vez un obrero nos había comentado que muchas veces parece que buscar el Espíritu Santo es algo que está de moda dentro de la FJU, que porque ya vino el ayuno de Daniel, que porque todo el mundo habla de ello, pero no. Quiero que sepas o te saques esa idea de la cabeza. No es un accesorio de moda, no es lo in del momento. El Espíritu Santo se busca porque uno reconoce la necesidad que uno tiene de él. Y parte de ello, de este reconocimiento, es la sinceridad que tú tienes delante de Dios. En el momento que tú te transparentas delante del Señor y te pones a pensar acerca de tu vida, acerca de cómo ha sido tu historia hasta este momento, en ese momento tú te vas a dar cuenta que la pieza que le hace falta a tu vida es Dios, es el propio Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con la misión de este día. Vas a aprovechar un momento a lo largo de este día, ya sea más tarde o en la madrugada, cuando vayas a meditar en la palabra. En fin, aparta un momento y ponte a pensar si lo que has estado haciendo hasta ahora ha sido realmente sincero delante de Dios o es porque estás viviendo la moda de la FJU, porque estás tratando de mantener una apariencia. Aprende a ser sincero delante de Dios. Una vez alguien me dijo que cuando uno se repite una mentira constantemente, ya cree que es verdad. Obviamente no por juzgarte, pero quizá la vida falsa que has llevado hasta ahora ya la has vivido como una realidad. Pero en el fondo, muy en el fondo de ti, sabes que eso no es una vida con Dios, que aún falta entregarte, que aún falta vaciarte de ti mismo. Date este tiempo y obsérvate con detenimiento. Busca los detalles en ese billete falso, seguramente los vas a encontrar. Pero es que ya no logro distinguir entre una falsa santidad y la verdadera. Entonces dile a Dios. Una vez a mí alguien me dijo, y eso es algo que jamás se me ha olvidado, y a la fecha lo sigo poniendo en práctica. A veces hay cosas que uno no logra ver, pero es necesario decirle a Dios, pedirle a Dios que, si es necesario, coloque un espejo enfrente de nosotros para que podamos ver ese detalle. Porque estamos a veces tratando de ver tan de cerca que no logramos distinguir los detalles. En cambio, cuando damos un paso atrás, podemos ver con mayor amplitud cada uno de los detalles y entonces podemos observar qué cosas no son reales y poderlas remover. A Dios le encantan los corazones sinceros. Si tú te sinceras, Dios te va a ayudar. Si tú dices, Dios, reconozco que hasta el día de hoy no he sido sincero, pero a partir de hoy quiero serlo, quiero cambiar, quiero ser transformado, hazlo. Dile a Dios, ayúdame Dios, ayúdame a ser transparente, ayúdame a ser real. Dios te va a ayudar, Dios va a atender tu oración, Dios te va a extender la mano y hará algo maravilloso en ti. Créeme que Dios se pondrá muy feliz de escuchar esa oración. Aparta un momento, ya sea cuando escuches este podcast, ya sea en la noche antes de dormir, no importa si es despertando en la mañana. Aparta un momento y dile a Dios, Dios, quiero ser sincero contigo. Vamos a sincerarnos. No hagas una oración rutinaria, no, haz una oración que parezca más conversación con Dios. Y dile, Dios, vamos a sincerarnos. Hasta el día de hoy no he sido sincero contigo, he hecho esto, esto y esto, pero quiero cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Y créeme que Dios te va a decir cómo. Y esto es todo por el podcast de hoy. Piensa muy bien en todo lo que hemos estado meditando a lo largo de estos días. Todo esto es un alimento que también nosotros hemos aprendido y que a la fecha seguimos poniendo en práctica, porque no somos perfectos, no somos mejores que nadie, pero te lo estamos compartiendo porque en su momento también lo tuvimos que aprender y queremos que tú puedas tener también este camino con Dios. Aprovecha ese podcast, los capítulos anteriores, si quieres volverlos a escuchar, compártelo con otras personas y sigue esperando los siguientes capítulos de aquí hasta que concluimos con el año. Síguenos en nuestras redes sociales,
Ahí vas a encontrar material más completo, algo que complementará tu fe, algo que alimentará más tu fe, ya sean posts, ya sean más consejos, ya sea alguna palabra de fe. Créeme que nosotros no te decimos que nos sigas en nuestras redes sociales de una manera hasta irónica, considerando que es el ayuno de Daniel. No, lo hacemos porque ahí vas a encontrar más alimento. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Como @FJU México. Créeme que ahí vas a encontrar más alimento, vas a encontrar algo que va a aumentar tu fe. Ella es Jessie. Y él es Moisés. Nos vemos hasta la próxima.